¿cómo estamos? Estamos aquí en Academia Shelta y vamos a empezar nuestra pequeña clase del día de hoy. ¿Qué tal, chicos? ¿Están bien? Sí. Perfecto. Entonces estamos preparados para conversar acerca de un nuevo capítulo de Jesús. El capítulo que nos toca conversar en esta ocasión corresponde a la edad contemporánea. ¿Qué tal estás en este tema? Perfecto. Perfecto, ya lo sabía. A ver, comenzamos. Si nosotros hablamos acerca de la edad contemporánea, escúchame por favor, tenemos que saber primero cuál es el punto de partida y cuál es más o menos el punto final. Siempre cada edad la marcamos así, ¿cierto? Comenzamos con el punto de partida, año 1789. ¿Tú sabes qué pasó ese año? La Revolución. Excelente, la Revolución Francesa. Si hablamos nosotros de la Revolución Francesa en 1789, se grita libertad. Pero no solo libertad en cuanto a Francia se refiere con la monarquía, la aristocracia, la nobleza, sino que en 1789 gritamos libertad hacia lo que teníamos antes. ¿Qué cosa había antes de la literatura contemporánea? La literatura moderna terminaba con el neoclasicismo. Y si tú recuerdas, el neoclasicismo son reglas, ¿cierto? El neoclasicismo son normas. El neoclasicismo era una literatura didáctica con amplia normatividad. Entonces, cuando el hombre grita libertad, el hombre también grita libertad a las reglas, grita libertad a las normas. Y a partir de 1789, entonces nace la edad contemporánea. ¿Listo? ¿Qué cosa tenemos en la edad contemporánea? Vamos a marcar 3 momentos. Atento. La edad contemporánea comienza con una primera literatura. Esta primera literatura contemporánea se va a llamar romanticismo. Es la primera que te va a pedir San Marcos. El romanticismo, ubícate aquí por favor, nace en a finales del siglo, 1700. ¿Qué siglo es? Súmale 1. Excelente. Y se prolonga hasta el siglo XIX. Ahora, el segundo momento de la edad contemporánea para tu examen de admisión se va a llamar realismo. Y el realismo nace en Francia. El realismo nace en Francia a mediados del siglo XIX. Y por último, el tercer momento que te va a pedir la literatura contemporánea se va a llamar vanguardismo. Y con el vanguardismo vamos a tener la literatura del siglo XX. Y ese es el panorama para el examen de admisión. Hasta siglo XX. Vamos a estudiar hasta siglo XX para nuestro examen de admisión. 3 momentos entonces tenemos que saber. Punto número 1, romanticismo. Punto número 2, realismo. Punto número 3, vanguardismo. ¿Hay momentos en medio? Sí. Por ejemplo, entre estos dos, para otras universidades te suelen pedir el parnasianismo, el simbolismo, que son pequeñas escuelas francesas, que nosotros las vamos a ver cuando estudiemos literatura hispanoamericana. Porque cuando hablemos de hispanoamericana, para hablar del modernismo de Rubén Darío, tenemos que saber que el modernismo tiene influencia del parnasianismo y del simbolismo. Pero por lo pronto, para esta clase de hoy, que corresponde pues a lo que sería una semana 4, vamos a trabajar esos 3 capítulos. ¿Estamos bien allí? Sí. Perfecto. El prospecto de San Marcos te pide 3 autores. ¿Cuáles son estos 3 autores? Johann Goethe, Fedor y Franz Kafka. Excelente. Comenzamos con lo romántico. Pongamos los románticos, señores. A ver, no tan románticos, sepárense. A ver, si hablamos nosotros acerca del romanticismo, lo primero que yo tengo que saber es que el romanticismo nace con un grito que dice... Sí, me sale el doble tempo. Un grito que dice... libertad. Y si hablamos del romanticismo, entonces, una primera característica es el predominio de los sentimientos por encima de la razón.
¿Por qué? Porque la base filosófica del romanticismo se va a llamar idealismo, y nos vamos a la filosofía alemana del siglo XVIII, que analiza lo que es exactamente la libertad. Pregunto, ¿qué es más importante? ¿Sentimientos o razón? Para el romanticismo, lo sentimental. Es más, un rasgo del romanticismo es ir en contra de la razón, es decir, lo irracional. Una pregunta, ¿qué sentimientos son más importantes, los tuyos o los míos? ¿Los míos? ¿Los tuyos? No, los míos son los tuyos, los míos son los tuyos. En realidad, para cada uno, mis sentimientos, ¿cierto? Para ti los tuyos. ¿Cómo se llama eso? Si para mí los míos son importantes y para ti los tuyos, ¿esto es algo objetivo o subjetivo? Un rasgo importante del romanticismo se llama subjetividad. Y esta subjetividad va de la mano con la exaltación del yo, el yo romántico, la primera persona gramatical. Ahora, como buen romántico que eres, ¿con qué persona te sientes más a gusto? Contigo mismo. ¿Con quién te sientes mejor acompañado? Contigo mismo. ¿Con quién te gustaría pasar más tiempo? Contigo mismo. Eso vamos a entenderlo como individual. Encerrarte en ti mismo para reflexionar, meditar, soñar. Una pregunta, ¿un romántico muestra el mundo como es o como quisiera? ¿Eso sería describirlo o idealizarlo? Ajá, mira qué muchacho tan inteligente. El romanticismo se caracteriza por la idealización de la realidad. ¿Qué es idealizar? Mostrarlo como yo quisiera que sea, no como es en realidad. Eso se llama idealizar. Siguiente punto. Al romántico le encantará lo común o lo fuera de lo común. ¡Habla! Lo fuera de lo común. Eso sería entonces lo ex. Ten cuidado con la palabra con ex. Lo ex. Exótico. ¿Qué es lo exótico? Lo raro, lo ajeno. ¿Cómo tú eres? Ahí está. Lo raro, lo ajeno. Si hablamos de lo exótico, ¿el campo o la ciudad? El campo. Entonces podríamos decir que un rasgo romántico también es la exaltación de la, dilo, naturaleza. En las cuitas del joven Werther ama enormemente la naturaleza. Otro, al romántico, ¿el presente o el pasado? El pasado, esto también es exótico, el pasadismo. Oye, ¿tú sabías que el romántico es una etapa literaria en donde amas lo que todo el mundo odia? Así como tú con tu ex, amabas lo que todos odiaban. Igualito, igualito. Acá amas lo que todo el mundo odia. La pregunta es, ¿cuál es la época histórica que todo el mundo odia? La Edad Media. Los románticos aman la Edad Media. Los románticos añoran la Edad Media por la idea de los caballeros, la idea de las justas de caballeros, las doncellas en apuros. Eso es importante acá. Idealizan la Edad Media. Un ejemplo, en el Perú, Ricardo Palma es romántico. Y Ricardo Palma, en tradiciones peruanas, va a idealizar una época que todos odian. ¿Cómo se llama esa época? El virreinato. Por eso Palma, la mayoría de sus tradiciones se admiten el virreinato parecido. ¿Listo? ¡Otro! Al romántico. Dime, al romántico a nivel exótico le va a encantar entonces lo sobrenatural. Un detalle. ¿Qué es lo sobrenatural? Esto sobre todo lo vamos a ver cuando hablemos de España. Lo sobrenatural tiene que ver con lo irracional. Oye, vamos a hacer seminario en el cementerio. ¿Habla, va? Ok, ¿cierto? Yo llevo la ouija, habla. No, o sea, eso es algo exótico, es raro, es ajeno. Por ejemplo, oye, en esa casa pelan, ¿habla, va? ¿Cierto o no? Lo exótico, lo sobrenatural. Cuando hablamos de fantasmas, demonios, espíritus, eso es romántico, lo vamos a ver con las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces el romanticismo también se inclina a lo sobrenatural.
Y para tu examen de admisión en literatura universal, ¿a quién tenemos que estudiar en breve acá? A Johann Wolfgang von Goethe. Y con Johann Goethe que vamos a tener las cuitas del joven Werther. Ya está. Esto es romanticismo. ¿Estamos viendo acá? Sí. Perfecto. Ahora, el romanticismo lo vamos a ver en breve con estos detalles y sobre todo la historia de un amor velado, donde Werther, preso de este amor hacia Carlota, va a comprender que es un amor prohibido. Y por eso tú sabes que en vísperas de Nochebuena se va a terminar suicidando. Lo contamos en breve. ¿Listo? Segunda parte. Ya hablamos del romanticismo, ahora nos vamos al... ¿Y pudo haber cambiado la historia tan rápido? Sí. Acá nosotros tenemos la Revolución Francesa. Acá es el fervor de la revolución. Y como toda revolución, cuando recién se da, te llena de ilusión, te llena de expectativa. Pero luego como que a veces te desilusiona, ¿cierto? Y acá vamos a tener la revolución. Habla industrial. A nivel de Francia, porque el realismo nace en Francia, estamos en la época de la Restauración. Estamos en una época donde se intentó restaurar la monarquía en Francia. Y es entonces un conjunto de protestas el que va a lograr, pues, que esto no se logre. Y es aquí donde vamos a tener la revolución industrial, la presencia de las máquinas a vapor, la presencia de la lucha de clases, los burgueses contra el proletariado, y es en esta etapa donde nace una base filosófica. Esta base filosófica se va a llamar, claro, positivismo. Vamos paso a paso. A nivel histórico tenemos el fin total de la monarquía en Francia y el establecimiento de una república. A nivel social tenemos la revolución industrial, la presencia de una burguesía, de un proletariado. La burguesía acumula el poder económico, político, social, el proletariado va a establecerse como la lucha de clases, y a nivel cultural nace el positivismo, nace la psicología como ciencia, nace la sociología en esta época, y es acá en donde aparece el realismo. Ayúdame, ¿qué es el realismo? Si el realismo está basado en el positivismo, que es ciencia, entonces el realismo será objetivo o subjetivo. Ajá. Una principal característica del realismo es la presencia de la objetividad, es decir, predominio de la tercera persona. ¿Cómo se llama este narrador? Omnisciente. Vamos a tener acá otro detalle más. El realismo se va a caracterizar por una descripción detallada de la realidad. Es decir, en las novelas realistas vamos a tener una descripción minuciosa del entorno, del ambiente y de los hechos. La novela realista se caracteriza por ser descriptiva. Otro detalle, dime, ¿en el realismo idealiza o no idealiza? En el realismo no se idealiza. Y si no se idealiza la realidad, ¿qué significa esto? Que en el realismo, al alejarnos de la idealización, lo que vamos a tener es la presencia de la verosimilitud. Traducción: en el realismo, lo que queremos mostrar al lector es una imagen fidedigna de la realidad. Lo que queremos mostrar al lector es una imagen verosímil de la realidad. Lo que queremos mostrar al lector es una imagen, se podría decir, que sea copia, fotografía de la realidad. Esa es la característica del realismo en este caso. Otro detalle que vamos a tener, yo te pregunto,
La literatura realista, entonces, si deja de idealizar, ¿mirará el pasado o el presente? A nivel pre-San Marcos se utiliza este término. El realismo abandona el pasadismo. Y si el realismo abandona el pasadismo, en la literatura realista vamos a tener un profundo análisis social. Vamos a analizar la realidad. Ese es un rasgo importante de la literatura realista. Si bien es cierto, el realismo nace en Francia, donde ocurrió la revolución. El realista que te pide el examen de admisión no es francés. El realista que te pide el examen de admisión es ruso. Y el contexto de Rusia es muy peculiar. ¿Por qué? Porque en Rusia no tenemos una revolución como la de Francia todavía, porque en Rusia no tenemos una república, en Rusia tenemos un gobierno absolutista representado en la figura del zar. Mientras que tú, en tu corta vida, has visto varios presidentes, es más, en estos últimos 5 años creo que además, ¿cierto? Has visto varios presidentes. Dostoyevsky en toda su vida solo vio 2 gobernantes, Nicolás I y Nicolás II. En fin, o sea, es otro contexto. Fedor Dostoyevsky vivió bajo el régimen del zar. Fedor Dostoyevsky va a escribir vinculado al contexto ruso, sobre todo de una ciudad llamada San Petersburgo. Una ciudad que se va a caracterizar por la desigualdad, por los conflictos internos, por la peste. En ciertas épocas del año el hedor es horrendo en San Petersburgo, pero los que tienen dinero pueden viajar y los que no se tienen que quedar en la ciudad. Y es aquí en donde Fedor Dostoyevsky va a analizar este contexto. Ahora, Dostoyevsky, al ser realista, va a tener las técnicas, así suele venir en examen, decimonónicas. ¿Cuáles son las técnicas decimonónicas? Los rasgos decimonónicos de la literatura realista se llaman narrador omnisciente. ¿Qué otro rasgo decimonónico tiene el realismo? ¿El relato es ordenado o es desordenado? Ordenado. Se le llama relato lineal. Los hechos ocurren en orden natural. Y es acá donde vamos a tener al ruso Fedor Dostoyevsky. Y San Marcos te va a pedir aquí que analices precisamente la novela Crimen, la historia de Rodion Romanovich Raskolnikov, quien armado con un hacha le da muerte a la vieja usurera Aliona Ivanov. El hombre que tiene las 2 morales, ¿te acuerdas de eso? Raskolnikov representa la moral humanitaria y Raskolnikov representa la moral antihumanitaria. ¿Qué significa esto? Raskolnikov representa la moral humanitaria porque en el fondo, si él asesinó a la vieja usurera, lo hizo porque quería ayudar a su mamá y a su hermana. Y Raskolnikov representa la moral antihumanitaria porque si él asesinó a la vieja usurera fue para librar al mundo de un ser miserable. Fue para librar al mundo de un ser vil. Por eso es lo que vamos a tener acá, las 2 morales. Y esto es literatura realista. Dime hasta aquí, ¿estamos bien? Sí. Perfecto. Ya tenemos romanticismo, ya tenemos realismo. Para que se comprenda todo el panorama, vamos a explicar el vanguardismo. Presentamos al autor, una vez que hacemos esto, borramos y explicamos ahora sí los detalles de las obras. ¿Te parece? Vamos a ver, para cerrar este punto, ¿qué sabemos del vanguardismo? Para empezar, acá vamos a tener el siglo XX. ¿Qué cosa vamos a tener en el siglo XX? El conflicto bélico, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Vamos a tener conflictos ideológicos. Es en esta época en donde el vanguardismo nace precisamente como una reacción a la sociedad. ¿Qué es vanguardismo? Yo te cuento. Vanguardismo significa innovación. Vanguardismo significa experimentación. ¿Qué significa? En el vanguardismo vamos a probar, vamos a experimentar, vamos a crear nuevas formas. Si hablamos nosotros acerca de vanguardismo, la vanguardia es ruptura.
La vanguardia es cambio. Yo te pregunto, el vanguardismo, ¿pasado, presente o futuro? Piensa futuro, mira el presente y piensa futuro. Jamás el pasado. Acá un rasgo principal del vanguardismo va a ser precisamente la oposición al pasado. Siguiente, otra característica importante que va a tener el vanguardismo, San Marcos la pone con estos nombres: afán iconoclasta. ¿Qué cosa es iconoclasta? El afán iconoclasta en la literatura significa oponerte a todo lo que estuvo antes de ti porque tienes un enorme deseo de originalidad. Oponerte a todo en pos de la originalidad. A eso se va a llamar afán iconoclasta. Ahora, este vanguardismo se va a caracterizar ¿por qué? Porque va a tener una gran cantidad de aportes o técnicas. La literatura de vanguardia se va a caracterizar por una gran cantidad de aportes. Por ejemplo, si hablamos a nivel narrativo, tenemos el juego de los narradores. La presencia de varios narradores es vanguardista. Un ejemplo, multiplicidad de voces. Un capítulo te lo cuenta un personaje, otro capítulo te lo cuenta otro personaje y otro te lo cuenta otro personaje. Otro, en el vanguardismo vamos a tener, por ejemplo, lo que se conoce como el monólogo interior, el libre fluir de la conciencia, cómo las ideas fluyen libremente por la cabeza del personaje. Vamos a tener el flashback, el retroceso temporal. En sí, las novelas de vanguardia van a tener ruptura del orden lógico y cronológico. Otro detalle que vamos a tener dentro de esta etapa, vamos a plantear algunas técnicas como el dato escondido, la ruptura total del tiempo, la ruptura total de espacios, la presencia de alternancias. Todas esas técnicas son narrativas. Pero también yo debo recordar que existen técnicas líricas. Y cuando hablamos de técnicas dentro de la lírica, aquí nosotros vamos a hablar del caligrama, dibujar con los versos, dimensión espacial del poema, la abolición del yo, el verso libre, olvídate de la métrica, olvídate de la rima. Todo eso es vanguardismo. Podríamos decir que el vanguardismo no es un movimiento. El vanguardismo son varios movimientos. ¿Y estos movimientos cómo se llaman? Ismos. Los ismos son los movimientos de vanguardia como el futurismo, el cubismo, el expresionismo, el surrealismo. Eso es lo que vamos a señalar acá. La vanguardia es el arte nuevo. Eso es vanguardia. Innovar, crear algo nuevo. Dentro de esta etapa, nosotros vamos a estudiar para tu examen de admisión sobre todo a Franz Kafka. ¿Qué sabemos de Franz Kafka? El autor de... Claro, la historia de Gregorio Samsa, que despertó convertido en un insecto, ¿cierto? Esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, recapitulemos para cerrar esta pequeña presentación. Vamos a ver, si nuestra meta hoy es aprender literatura contemporánea, tú me vas a ayudar. 3, 2, 1, va. ¿Cuándo empieza la edad contemporánea? Excelente, y 1789 es el año de la Revolución Francesa. Muy bien. ¿El romanticismo dónde nacía? En Alemania. ¿A finales del siglo XVIII y se prolongaba hasta el siglo? Excelente. La base filosófica del romanticismo se llamó idealismo. Luego tenemos el realismo que nace ¿en dónde? Durante el siglo XIX. El realismo tiene como base filosófica el positivismo, la predominancia de las ciencias naturales, el auge de la ciencia. Y en el siglo XX hablamos del vanguardismo, que de manera general sale en toda Europa, nace en toda Europa en el siglo XX. Ahora, si hablamos nosotros del romanticismo, el romanticismo, como dijimos, predominio de los sentimientos, subjetividad, exaltación del yo, individualismo, gusto por lo exótico. Entiende esto como exaltación del paisaje, vinculación al pasado, el misterio, lo sobrenatural.
Aquí vamos a estudiar a Johann Goethe a continuación. Tenemos en el realismo que esta literatura es objetiva en tercera persona. Esta literatura va a ser una descripción detallada de la realidad. No vamos a idealizar la realidad, sino vamos a mostrarla de manera fidedigna, de manera verosímil. Acá nosotros vamos a dejar atrás el pasadismo y vamos a hacer un profundo análisis social. Y a nivel formal, narrador omnisciente, tiempo lineal. Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo. Y como dijimos, la tercera etapa es la etapa de innovación, de experimentación, de ruptura. Y en esta etapa, oponiéndonos a todo lo pasado, aparecen una suerte de ismos que desarrollan diversos aportes o técnicas que vamos a explicar en breve. Y aquí tenemos a Franz Kafka con la metamorfosis. ¿Se entiende el panorama? Sí. Esto es lo que vamos a trabajar a continuación y lo que queríamos compartir con ustedes. Soy Luis Daniel Marino y estamos aquí en Academia Celta. Y aquí en Academia Celta nos preparamos para nuestro examen de admisión. Gracias.